Más de una persona se ha sorprendido por un video que circula actualmente en las redes sociales, donde se muestra al río Éufrates secándose de forma alarmante. Aunque algunos opinan que este fenómeno no tiene mayor relevancia, otros están convencidos de que es una señal profética del fin de los tiempos. A lo largo de los años, el caudal del Éufrates ha disminuido drásticamente, dejando al descubierto enormes zonas de tierra agrietada, cavernas profundas y tramos completamente áridos. Pero lo que más ha causado impacto no es solo el hecho de que el río se esté secando, sino los inquietantes sonidos que, según testigos, emanan desde lo más profundo de sus cavidades subterráneas, especialmente en ciertas regiones de Irak. En uno de los videos más compartidos se pueden oír gemidos profundos, chillidos desgarradores y ruidos metálicos, como si se tratara de cadenas arrastrándose bajo tierra. Algunos describen estos sonidos como gritos de angustia, lamentos demoníacos o ecos inhumanos que no parecen tener una explicación lógica o natural. La reacción de muchos internautas no se ha hecho esperar. Algunos han manifestado temor, otros incluso pánico, convencidos de que estos sonidos tienen relación directa con lo que menciona la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. 4 ángeles caídos que están atados junto al gran río Éufrates, esperando ser desatados para ejecutar juicio sobre la humanidad. Frente a este fenómeno, surgen preguntas que no podemos ignorar. ¿Qué conexión existe entre estos sonidos escalofriantes y los 4 ángeles atados en el Éufrates, según Apocalipsis? ¿Qué tipo de influencia espiritual o demoníaca se mueve en las regiones que atraviesa este río? Turquía, Siria e Irak, países marcados por guerras, violencia y profundo conflicto espiritual. ¿Podría estar ligada la inestabilidad de estas naciones a una guerra invisible, provocada por la acción de estos seres caídos que aún esperan ser liberados? Estimado oyente, si alguna vez te has preguntado sobre la dimensión espiritual detrás de los conflictos del mundo actual, si alguna vez has sentido que hay algo más grande sucediendo en lo invisible, entonces te invito a ver este video hasta el final. Aquí descubriremos quiénes son estos 4 ángeles atados en el Éufrates, cuándo serán soltados, y qué papel jugarán en los juicios apocalípticos que están por venir. Te aseguro que tu percepción del mundo espiritual cambiará para siempre después de esto. ¡Empezamos! Tras la gran rebelión en los cielos, cuando Lucifer, el portador de luz, se levantó contra su creador, no estuvo solo. Multitudes de seres angelicales se dejaron arrastrar por su vanidad. Seres gloriosos, con distintas funciones y jerarquías, cayeron. Querubines que cubrían el trono, potestades que gobernaban regiones celestiales, tronos que ejecutaban decretos divinos fueron destituidos. Lo que era armonía se volvió conflicto. Lo que era luz se convirtió en tiniebla, y lo que una vez adoró a Dios, ahora lo resiste con furia. Desde aquel día, el universo espiritual quedó dividido. Algunos de esos ángeles caídos fueron soltados sobre la tierra. Se convirtieron en espíritus inmundos, vagando entre naciones, corrompiendo culturas, oprimiendo a los hombres, y sembrando caos espiritual por generaciones. Otros, como lo enseñan Pedro y Judas, fueron encerrados en prisiones de oscuridad, atados hasta el día del juicio. Pero hay un grupo aún más misterioso, 4 ángeles, 4 potencias demoníacas. No están en la superficie del mundo, no están en el abismo final, están en una ubicación exacta, estratégica y temible. Atados en el gran río Éufrates, están restringidos, como bestias encadenadas, no se mueven, no rugen, no actúan, solo esperan. Porque no fueron atados por hombres, fueron atados por Dios. ¿Quiénes son estos 4? El texto no revela sus nombres, pero sí nos da 3 cosas: su ubicación, su condición y su propósito. Están atados, lo que implica que su poder es demasiado peligroso para ser liberado antes del tiempo. Están en el Éufrates, un río que no solo marca un límite geográfico,
sino una frontera espiritual entre los planes de Dios y las amenazas demoníacas. Y están esperando, no por voluntad propia, sino porque su hora fue establecida desde la eternidad, con precisión profética. Leamos el texto de Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles están atados, y debemos preguntarnos, ¿por qué Dios ataría a ángeles leales y obedientes a su voluntad? No lo haría. Los ángeles fieles no necesitan ser restringidos. Los que son atados son aquellos en rebelión. Por tanto, estos 4 ángeles atados junto al río Éufrates son ángeles caídos, malignos y rebeldes. Sabemos que cuando Satanás fue expulsado del cielo, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, quienes ahora conforman las huestes demoníacas. Además, en ninguna parte de las Escrituras encontramos que un ángel santo de Dios sea atado. Por eso es evidente que estos 4 ángeles no son mensajeros divinos, sino potestades demoníacas. Creo que una de las verdades más impactantes que este pasaje revela es que Satanás y sus huestes demoníacas no sienten ningún aprecio ni compasión por la humanidad. Todo lo contrario, la desprecian y la odian profundamente. Una posible razón de este odio es que los seres humanos todavía tienen la posibilidad de redención. A diferencia de los ángeles caídos, que una vez revelados fueron expulsados sin oportunidad de restauración, los hombres siguen siendo objeto del amor, la gracia y la misericordia de Dios. En ninguna parte de las Escrituras se nos muestra que un ángel caído haya sido perdonado o restaurado. Una vez que pecaron, fueron expulsados sin posibilidad de redención. Sin embargo, la humanidad, aunque caída, sigue siendo objeto del amor de Dios y tiene abierta la puerta del perdón a través de Jesucristo. Esa diferencia, el hecho de que los hombres aún pueden ser reconciliados con Dios mientras los ángeles caídos no, parece ser una de las razones por las que Satanás y sus demonios odian con tanta intensidad al ser humano. Son enemigos declarados de la humanidad. Su objetivo no es ayudar, sino destruir. Satanás desprecia a los hombres, y lo mismo ocurre con los 4 ángeles malvados atados en el río Éufrates. No sabemos cuántos siglos llevan encarcelados allí, pero todo indica que están desesperados por ser soltados para desatar su furia contra la creación que Dios ama. No sienten compasión, no conocen la misericordia, y su odio solo se incrementa al ver que la gracia aún está disponible para los hijos de los hombres. Ahora bien, cuando el sexto ángel toca la trompeta, algo extraordinario sucede. El cielo se estremece. Juan escucha una voz, pero no es la voz de un ángel, ni de uno de los seres vivientes. Esta voz sale de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante del trono de Dios. Este altar no es un elemento simbólico más. Es el mismo altar que en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, se menciona como el lugar donde subieron las oraciones de los santos. Es el altar de la intercesión. Allí llegaron los clamores de los mártires, de los perseguidos, de aquellos que gritaron durante siglos: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ahora, en lugar de incienso, lo que sube del altar es una orden divina. No es una respuesta suave ni una promesa de consuelo, es una orden de juicio. Una orden que marcará un cambio radical en los acontecimientos del fin. La voz da una orden precisa: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hasta este momento, estos ángeles han estado restringidos, detenidos, retenidos por una razón divina. No podían actuar, estaban atados, pero ahora, por mandato celestial, serán liberados. Este acto marca una transición crucial en el juicio de las 7 trompetas. La sexta trompeta señala el comienzo del segundo ay. El primero ya pasó, como se menciona en Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Lo que ahora viene será aún más intenso, más devastador. Es parte del juicio progresivo que se desata durante la gran tribulación. Ahora bien, el hecho de que estos ángeles estén atados junto al río Éufrates no es un simple dato geográfico sin relevancia. A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates ha representado mucho más que un río físico. Ha sido un escenario clave en el desarrollo del plan de Dios,
y en la manifestación de la rebelión humana. Desde el principio, el río Éufrates fue uno de los límites del huerto del Edén, el lugar donde Dios puso al hombre y donde también ocurrió el primer pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron al Creador. En esa misma región se libró la primera guerra registrada en la humanidad, marcando el inicio de la violencia entre los hombres. Allí se levantó la Torre de Babel, símbolo de arrogancia humana y de un intento por alcanzar el cielo sin Dios, desafiando abiertamente su autoridad. También fue en esta tierra donde Nimrod fundó la ciudad de Babilonia, la cual se convertiría más adelante en un emblema profético de idolatría, corrupción espiritual y rebelión contra Dios. Además, el Éufrates fue el límite oriental de la tierra prometida a Abraham, según Génesis capítulo 15 versículo 18, y una frontera constante de conflicto espiritual y militar. Desde allí surgieron imperios que amenazaron al pueblo de Dios, como Asiria, Babilonia y Persia, y por sus aguas cruzaron ejércitos invasores, influencias paganas e idolatrías destructivas que afectaron profundamente a Israel. Este río nace en las montañas de Turquía, atraviesa Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Mide aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud, siendo uno de los ríos más importantes del mundo antiguo. Su presencia fue clave en el desarrollo de las primeras civilizaciones, como Sumeria y Babilonia, y por eso también representa el avance de culturas hostiles al Dios verdadero. En tiempos de los profetas, el Éufrates era sinónimo de amenaza. En Isaías capítulo 8, verso 7, el río representa el avance de Asiria como castigo contra Judá. En Jeremías capítulo 46, verso 10, es escenario del juicio contra Egipto. A lo largo de la Escritura, el Éufrates aparece ligado al castigo, a la guerra y a la ejecución de decretos divinos sobre las naciones. En el Apocalipsis, el Éufrates vuelve a escena, pero no como simple geografía. Ahora se convierte en el punto exacto desde donde se desata una fuerza espiritual contenida por siglos, restringida por mandato celestial y reservada para un momento determinado en el calendario profético de Dios. Los 4 ángeles no son mensajeros de paz, son ejecutores de juicio, y su liberación marcará el inicio de uno de los eventos más aterradores de todo el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 9, verso 15 dice: «Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres». Es evidente que estos ángeles caídos han estado esperando por siglos la oportunidad de desatar su odio y destrucción contra la humanidad. Su sed de muerte no es reciente, ha estado contenida bajo la soberanía de Dios hasta el momento señalado. Y esto nos recuerda una verdad poderosa: Dios sigue teniendo el control. Ahora bien, cuando la orden es dada, los 4 ángeles son desatados. La expresión griega para desatados es elitesan, un verbo en voz pasiva, que indica que alguien más los desata. No rompen sus propias cadenas, no escapan. Dios es quien permite su liberación, mostrando que incluso los poderes infernales se mueven bajo su soberanía. Lo siguiente es aún más impactante. Dice el texto que estos ángeles estaban preparados. La palabra griega es etoimasmenoi, participio perfecto pasivo, preparados de antemano por otro. No se entrenaron ellos, no se alistaron voluntariamente, fueron preparados por Dios mismo para un momento específico de la historia profética. Y ese momento está detallado con una precisión escalofriante. La hora, el día, el mes y el año. No dice, para algún día. No dice en tiempos futuros. Dice hora, día, mes y año. 4 unidades de tiempo exactas, descendiendo desde lo general a lo particular. Esto habla de un juicio cronológicamente programado, que no se adelanta ni se atrasa. El calendario celestial es perfecto. La historia humana no avanza a ciegas, se dirige hacia el cumplimiento preciso del propósito eterno de Dios. Y el propósito de estos 4 ángeles no es simbólico, ni político, ni moral, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La muerte, que se había tomado unas vacaciones bajo la 5ª trompeta, ahora vuelve sedienta. El propósito estremecedor de estos 4 líderes de los demonios y sus huestes era matar a la tercera parte de los hombres. El juicio del 4º sello mató a 1/4 de los pobladores de la tierra,
Esta otra tercera parte hace que el número de víctimas mortales de solo estos dos juicios ascienda a más de la mitad de la población de la tierra. Este alarmante total no incluye a los que perecieron en los otros juicios de los sellos y las trompetas. La terrible matanza desestabilizará completamente la sociedad humana. Solo el problema de ubicar los cuerpos muertos será inconcebible. El olor nauseabundo de los cuerpos que se corrompen irrumpirá en el mundo y requerirá un esfuerzo enorme por parte de los sobrevivientes para enterrarlos en tumbas comunes o quemarlos. La matanza de mucho más de 1.000 millones de personas requerirá una inimaginable y poderosa fuerza. Cuando los 4 ángeles son desatados por orden divina, ellos no actúan directamente, sino que liberan algo aún más aterrador: un ejército. Es importante entender que estos ángeles no son simples mensajeros, son comandantes demoníacos, guardianes de una fuerza de juicio retenida por siglos. El texto no dice que ellos mismos matan a la tercera parte de la humanidad, sino que, una vez desatados, lo hacen por medio del ejército que liberan. Notemos lo que dice el versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Este ejército es la consecuencia directa de que esos 4 ángeles hayan sido soltados. En otras palabras, ellos comandan o desatan esta horda demoníaca. Ahora bien, ¿por qué esta conexión es importante? Primero, porque muestra el orden espiritual del juicio. Dios no suelta a los 200 millones de jinetes directamente. Primero desata a los 4 ángeles, y estos, con autoridad delegada, liberan al ejército. Segundo, porque subraya la jerarquía demoníaca. Estos ángeles atados no eran demonios comunes. Eran altos rangos, principados caídos, con autoridad sobre legiones. Una sola orden desde el altar celestial activa una cadena de eventos de destrucción masiva. Tercero, porque el hecho de que Juan oye el número refuerza que esto es revelado, no supuesto. Él no está viendo un desfile militar, ni haciendo cálculos simbólicos. Él está escuchando un dato exacto desde el cielo: 2 miríadas de miríadas, es decir, 200 millones. Este ejército entonces es consecuencia directa del juicio liberado por los 4 ángeles. Ellos son los porteros del abismo, y cuando se abren esas cadenas, el infierno marcha. Continuemos leyendo el versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Juan está describiendo una visión aterradora. Lo que ve no es común. Los caballos tienen cabezas como leones, y de su boca salen 3 elementos: fuego, humo y azufre. Estos no son símbolos inofensivos, son señales de destrucción. Los jinetes no vienen en son de paz. Están vestidos con corazas que reflejan fuego, piedras brillantes y azufre. Es un ejército preparado para causar daño. Su presencia no trae alivio, sino muerte. En el siguiente versículo, Juan explica el efecto de esta visión. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El resultado será claro: una tercera parte de la humanidad será destruida. No se trata de una figura decorativa ni de un símbolo espiritual oculto. Lo que Juan ve es real y letal. Estos seres serán ejecutores de destrucción a gran escala. Pero la visión no termina ahí. Apocalipsis capítulo 9, verso 19 dice: Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Estos seres no solo atacan de frente, también causan daño desde atrás. Sus colas son como serpientes, y tienen cabezas que hieren. Esto significa que están diseñados para destruir desde todos los ángulos. Su poder no se limita a un solo frente, sino que está en todo su cuerpo. Atacan con la boca y también con la cola. El pasaje deja en evidencia que su acción será brutal. No hay defensa contra ellos. Donde se mueven, dejan muerte. Y sin embargo, el texto dice algo más, algo sorprendente. Leamos los versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En esta porción de la Escritura, el apóstol Juan nos muestra un cuadro desgarrador del corazón endurecido de la humanidad durante los juicios del fin. Después de que se desata la sexta trompeta, con una matanza masiva provocada por ejércitos demoníacos, cabría esperar que los sobrevivientes, al ver la magnitud del juicio divino, se arrepintieran con temor y quebranto. Sin embargo, lo que encontramos es exactamente lo contrario. Persisten en sus pecados, aferrados a su rebelión contra Dios. Este pasaje nos revela que el juicio no garantiza arrepentimiento. El quebranto verdadero no viene por el castigo, sino por la acción del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Aquí se cumple lo que Dios ya había dicho a través del profeta Isaías. Este pueblo endureció su corazón, no oyó. Es el mismo patrón de los días de Noé, de Faraón en Egipto y del Israel rebelde en el desierto. La Escritura denuncia 5 grandes pecados que caracterizarán a la humanidad aún en medio de la gran tribulación. En primer lugar, idolatría. El texto menciona la adoración a demonios y a imágenes materiales. No es simplemente religiosidad externa, es una entrega espiritual a potestades malignas. La idolatría no es neutral, tiene trasfondo demoníaco. Hoy la idolatría no solo se manifiesta en figuras visibles, sino también en el culto al ego, al dinero, al placer, a la ciencia, al entretenimiento y a las figuras públicas. En la gran tribulación, esta idolatría se intensificará y será parte del sistema religioso global que Apocalipsis llama la Gran Ramera. En segundo lugar, homicidios. El asesinato no solo será tolerado, sino parte de la cultura global. En un mundo sin temor de Dios, la vida humana pierde valor. Hoy lo vemos ya en el aborto, la eutanasia, el terrorismo y los crímenes por odio. Este versículo refleja un mundo donde la violencia no provoca arrepentimiento, sino se convierte en norma. En tercer lugar, hechicerías. Esta palabra se refiere tanto a la brujería como al uso de sustancias alucinógenas con fines espirituales. La proliferación de drogas, ocultismo, horóscopos, rituales esotéricos y todo tipo de engaños espirituales será parte integral del sistema del anticristo. Ya hoy el mundo está siendo preparado para esto. Hay hambre de experiencias espirituales, pero no de verdad. El engaño será tan fuerte que muchos preferirán una mentira seductora antes que el evangelio que confronta. En cuarto lugar, fornicación. Este término abarca toda clase de inmoralidad sexual. La humanidad posmoderna ha convertido el sexo en su Dios. Se promueve la promiscuidad, se exalta la perversión y se persigue la santidad. En los días del fin, la corrupción moral será desenfrenada, normalizada y protegida legalmente. El espíritu de Sodoma no solo será tolerado, será institucionalizado. En quinto lugar, hurtos. Aún en medio del juicio, la avaricia no cede. El corazón humano seguirá deseando lo ajeno, buscando provecho, aprovechándose del prójimo. El egoísmo será tan profundo que ni la muerte ni la escasez despertarán compasión, sino más competencia, saqueo y violencia. Lo más impactante de este pasaje no es solo la mención de estos pecados, sino la frase que se repite 2 veces, ni aun así se arrepintieron. Esto pone en evidencia que el pecado más terrible no es cometer estos actos, sino resistirse al arrepentimiento cuando Dios llama. La falta de arrepentimiento es una evidencia de endurecimiento espiritual extremo. Es la muestra de una generación que ha despreciado la gracia, que ha callado la conciencia, que ha ignorado la palabra y que ahora cosecha los frutos de su obstinación. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Estimado oyente, el panorama con el que concluye este pasaje es profundamente desolador. Pero lo más triste de todo no es la destrucción visible, sino la obstinada rebeldía del corazón humano contra Dios. Un rechazo persistente que no solo provoca juicios cada vez más severos sobre la tierra, sino que prepara a quienes lo practican para el juicio eterno e irrevocable. Y lo más trágico es esto:
Si el hombre persiste en su dureza de corazón, sin arrepentirse, el mismo destino que espera a los 4 ángeles caídos del Éufrates será también el final de todos aquellos que eligieron amar las tinieblas más que la luz. Aunque las Escrituras no relatan en ese momento inmediato el destino final de estos 4 ángeles, pero la teología escatológica bíblica lo deja claro. Todo poder demoníaco será finalmente destruido y derrotado por Jesucristo. Estos ángeles, al igual que todos los principados de maldad, serán vencidos en la gran batalla del fin, no por armas humanas, sino por el poder del Verbo de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, Cristo regresa montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales, para hacer guerra contra la bestia, el falso profeta y todos los reinos rebeldes. El juicio que él trae es total, absoluto, eterno. Y Apocalipsis capítulo 20 continúa la escena final. Satanás es atado por 1000 años, y luego, al final del milenio, arrojado al lago de fuego, junto con todos sus ángeles caídos. Aunque Apocalipsis no menciona a estos 4 ángeles del Éufrates por nombre en esa derrota final, su identidad como instrumentos demoníacos los coloca bajo el mismo juicio reservado para Satanás y sus huestes. No escaparán, no quedarán libres, no seguirán reinando ni desatando destrucción. Así como fueron atados antes de ser liberados, serán condenados eternamente al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto nos recuerda una verdad gloriosa. Todo poder del infierno tiene fecha de caducidad. Toda potestad, toda fuerza del mal, todo ángel rebelde será aplastado bajo la autoridad del Cordero. Y si tal será el fin de los ángeles caídos, ¿qué será del hombre que se niega a arrepentirse y se une a ellos en rebeldía? Apocalipsis capítulo 21, verso 8, lo dice sin ambigüedades. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también nos recuerda que hoy todavía hay tiempo para escapar de ese juicio. Todavía es el día de salvación. Hoy, los ángeles caídos están preparados para ejecutar juicio, pero la iglesia está llamada a predicar esperanza antes que caiga la trompeta final. Aún hay una cruz, aún hay sangre, aún hay oportunidad. Pero llegará el día donde los juicios serán irrevocables y el reino de Cristo será establecido con vara de hierro. Por eso, mientras el juicio viene, la iglesia debe levantarse en santidad, en discernimiento y en temor santo. Porque si los ángeles del infierno caerán postrados bajo el poder del Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos rendirnos ahora voluntariamente al Rey, que viene con gloria y justicia? Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.